Un cordial saludo a todos mis estudiantes de noveno grado. Disculpen los sonidos, porque tú sabes que siempre está que el perro que ladra o algo, pero la idea es explicar la temática que está asignada para el 16 de junio hasta el 23 de junio. Vamos a hablar ahora sobre Colombia, Colombia a principios del siglo XX. Pero para hablar de Colombia en el siglo XX tenemos que remontarnos un poco hacia atrás. El año pasado, sí, claro, vimos esa Colombia del siglo XIX. Dimos cuenta que a mediados del siglo XIX se crearon los partidos liberales y conservadores. Y de ahí en adelante, en los 50 años que faltaban de ese siglo XIX, se van a gestar guerras civiles para quién se iba a quedar con el poder. Los conservadores, después los liberales. Después, para los años de 1863, va a llegar el Olimpo radical, llegan los liberales con la Constitución de Río Negro. Y después, para 1886, el que se va a quedar con el poder van a ser los conservadores, ya, donde Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez van a redactar una constitución, la Constitución de 1886, que va a ser muy estricta y que va de una manera a relegar a los liberales del poder. Ya, o sea, lo que vamos a poner un ejemplo que se llama, hay una disidencia, ¿cierto? Hay una van a sacar, por ejemplo, los liberales van a quedar fuera del poder, ¿cierto? Los liberales, y va a haber también que haber una especulación de los precios del café. El café va a ser el principal producto de exportación de los colombianos. Va a haber una caída de los precios. Todo eso va a llegar a un punto en que a finales de ese siglo XIX, y también hay un presidente para ese tiempo que por su edad, ya Miguel San Clemente, una persona que no tiene un dominio propio del gobierno, esa misma falta de gobernabilidad de él hace que el gobierno se geste esas guerras civiles que se van a dar entre 1899 y 1902, que se conoce como la Guerra de los 1000 días o la Guerra de los 3 años, donde van a haber dos grandes guerras, la de Palo Negro y la de Peralonso. La primera ganada por los liberales y la otra por los conservadores. En la guerra no hay ganadores ni vencedores, ya hubieron más de 100.000 muertos, donde los escenarios de guerra principales fueron los Santanderes y Cundinamarca. Ya, entonces mire que entramos de ese siglo XIX a este siglo XX, entramos en una decadencia, ¿no? Cuando hay guerra, enseguida va a entrar una crisis económica, ¿ya? En ese momento también, que no lo dice aquí las copias, va a haber también de que una de las peores consecuencias de esa guerra de los 1000 días va a ser la separación de Panamá, ayudada por los Estados Unidos. Estados Unidos pues tenía el interés de construir en ese istmo. Istmo es una franja estrecha de tierra en el continente que es Panamá, va a ser una comunicación entre el océano Atlántico y el océano Pacífico para poder pasar mercancías, ¿ya? Ese era el interés de los Estados Unidos en construir un canal, ¿ya? Y ayudó a la independencia de los panameños. Ahora, ¿qué consecuencias dejó esta guerra de los 1000 días? Por ejemplo, el financiamiento de la guerra fue altamente excesivo, ya se dejó la agricultura, se dejó de producir por estar en la guerra, ¿no? Si hay 100.000 muertos, por ejemplo, ya. La aprobación del gobierno de emisión de dinero para auxiliar los gastos de guerra. ¿Qué pasó? Que el gobierno empezó a producir papel moneda, pero ¿qué pasó? Que eso lo que va a generar es inflación. Tú puedes tener mucho dinero, pero si el país no está produciendo, pues esa moneda no tiene ningún valor. Ahora, las fábricas de manufactura, porque mucha gente se dedicó a la guerra, todo eso se paró. Las fábricas de manufactura, al igual que la industria textil, se limitaron y pararon su producción, se paralizaron. Hubo un descenso en los precios del café.
ya que los escenarios de guerra eran Cundinamarca o Santander. Los principales focos de guerra fueron ahí, y ahí era donde estaban los cultivos del café. Entonces, nuestro primer producto de exportación era el café. Ese era el que daba pues los impuestos de aduana, los impuestos para que favorecían al gobierno, para retribuirlos en la sociedad. Entre las consecuencias políticas vamos a encontrar que en 1913 se propuso una ley que permitiera la participación liberal en la administración del país, ¿ya? Pero la mayoría de los conservadores se opuso a ello. Pues claro, porque es que había que buscar una solución, que esto no podía seguir así. Entonces se reunió el Congreso y trató de proponer una ley para que los liberales hicieran parte del poder. Eso no pasó así, no quisieron, se negaron la mayoría de los conservadores. Pero para 1904 hasta 1919 estuvo un presidente que se llamó Rafael Reyes. Rafael Reyes aprobó una ley que establecía una elección obligatoria de 1/3 de liberales en representación del Estado. O sea, ya él va a dejar que 1/3 de los liberales que hagan parte de las decisiones políticas del país. Así como para sanar las asperezas y no volver a incurrir en otra guerra civil. Sociales, la guerra continuó a nivel local. O sea, por ejemplo, la guerra pues había sido a nivel nacional, ¿cierto? Pero va a tener una repercusión a nivel local. ¿Qué quiere decir? Que se siguió, por ejemplo, la violencia en los pueblos, ¿ya? En los pueblos más que todos. O sea, se dio un conflicto agrario, ¿no? Porque ese momento, y vamos a ver en el recorrido que vamos a ver por Colombia, que el fanatismo ya político va a ser terrible, de que se iba a desatar una gran violencia, ¿ya? Y que se van a conformar unas guerrillas liberales, porque eran la mayoría más conservadores que más liberales. Va a haber lo que se llama también nuevas fronteras agrícolas. ¿Qué pasa? Que muchas personas huyendo de la guerra se fueron más allá, o sea, se fueron a explorar, a colonizar otros espacios rurales. Colombia para ese tiempo todavía no estaba toda poblada, habían todavía tierras baldías, había demasiadas tierras baldías. Creo que el 25% del país apenas estaba colonizado. Otra cosa, entonces Rafael Reyes se dio cuenta que era necesario reconstruir el país, y que el Congreso de 1903 planteó las siguientes estrategias: reformar el sistema monetario adoptando el patrón de oro. O sea, en 1903, y después llegó Rafael Reyes, pero él siguió con estas políticas. Crear la Junta de Pago, encargada de fijar la tasa de cambio por el papel moneda. ¿Ya? Reorganizar el presupuesto público, la legislación aduanera y la arancelaria. Realizar los primeros intentos proteccionistas. También hay algo que les voy a contar. Cuando nosotros vimos a principios del siglo XX en Europa, en el antiguo continente, recuerden que estamos entre la primera guerra fue en el 1914, pero antes de eso se fueron ya incubando, pues ya estas potencias se estaban armando. O sea, se empezó a hacer una economía de guerra, y la mayoría de los productos manufacturados los colombianos lo adquirían de los países europeos. Entonces era necesario crear un sistema proteccionista, o sea, tratar de crear industrias dentro de nuestro país, que no va a ser muy, ¿cómo digo? O sea, va a ser los primeros intentos, pero después de la crisis del 29 es que se va verdaderamente empezar un proceso de industrialización en Colombia. Entonces, para crear un sistema proteccionista había que aumentar los aranceles, exenciones para la importación de máquinas y materias primas, establecimiento de subsidios, garantías sobre el rendimiento de las empresas, celebración de contratos de privilegios y aumento de las exportaciones. ¿Ya? También Rafael Reyes va a tener una política agresiva de transportes.
donde dice que construyó más de 250 kilómetros de ferrocarriles, amplió la red de carreteras, inició obras para mejorar la navegación por el río Magdalena. Acá leyendo un libro que tenía también acá, que tengo varios libros, también vemos que él trató de hacer de despolitizar a los ejércitos. Los liberales antes tenían ejércitos, era para defenderse. O sea, había ejércitos que se llamaban personales, individuales. O sea, los liberales hacían un ejército para defenderse de los conservadores. Ahora, este señor trata de hacer unas fuerzas militares nacionales. O sea, despolitizar las fuerzas militares para que protejan las fronteras del país. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer este señor. Otra vez algo también muy importante. Ese dice: con el cambio de siglo vinieron todos los ajustes del sector educativo. Se implementó el plan Cerda, elaborado 10 años atrás, sentó las bases a partir de las cuales se desarrolló la educación de las décadas siguientes. Este plan introdujo la orientación industrial a lo largo de la formación escolar y privilegió la educación cívica con el fin de cultivar a la patria en estudiantes y en maestros. O sea que mirando acá, Rafael Reyes impulsó el civismo, ¿no? A sentir un amor patrio por el país, ¿no? También impulsó a las mujeres a que fueran maestras en los grados de primaria, desde el kinder, antes era kinder, hasta el quinto de primaria, hasta la quinta de primaria. Entonces mira que esto va a ser como lo más importante de estos años. Aquí nos están hablando hasta de 1909, ya, porque después Rafael Reyes va a dejar el poder, o sea, porque el Congreso, él va a destituir el Congreso, ya, y va a gobernar con una asamblea constituyente. Y al ver la presión que él tiene, él se va a retirar del poder y va a llegar otro presidente. Pero esta es otra historia que vamos a contar en el próximo video que veamos en la otra guía. Entonces, con este video he tratado de explicarles cuáles fueron las principales causas, qué es la guerra de los 1000 días, es lo que deben de aprender. Cuáles fueron las causas por qué se dio esa guerra de los 1000 días. Cuáles fueron esas consecuencias, ¿no? Y qué estrategias se tomaron para salir de esa coyuntura. Porque una guerra, después de una guerra, lo que trae, hay una devastación, hay pérdidas humanas, hay pérdidas económicas, hay pérdidas sociales, y hay que tomar medidas, soluciones para poder sacar el país adelante. Bueno, muchas gracias. Espero verlos en otra ocasión. Que estén muy bien.